Desde 2015, cuando Scioli perdió las elecciones y rápidamente la mayor parte de lo que era el equipo de Cristina trató de alejarse de distintas maneras, me empezaron a decir a mí, que formo parte del grupo de los periodistas más conocidos, que por qué no me olvidaba de Cristina, que por qué no empezaba a buscar otros horizontes. Por un lado, la gente de Cambiemos, no se vayan a creer, hay muchos que creen que los de Cambiemos no se acercan, los de Cambiemos son lo suficientemente inteligentes como para acercarse a todos y cooptar a todos los que puedan. De hecho, así lograron que muchísimos votaran sus leyes, que muchísimos sindicalistas los acompañaran, que algunas organizaciones sociales durante algún tiempo tuvieran una buena relación con ellos. Todo lo que podían cooptar, parcialmente o totalmente, lo hacían. Y también a periodistas que estaban del otro lado. De hecho, hay periodistas que rápidamente pasaron del kirchnerismo a Cambiemos. Hay mucho incentivo para hacerlo. Pero del otro lado, lo que te decían es, bueno, acércate más a otro tipo de peronismo, a un peronismo que reniegue de ese pasado. Y muchas veces uno escucha que hay que olvidar el pasado. Ahora, yo tengo 59 años, y si uno no aprendió algo, en esta época, yo no puedo renegar del pasado. Vos, que yo hablo mucho de talar, ¿no? Talar es mi territorio. Cuando yo, ando más o menos, me voy un rato a talar. Porque ahí pasé momentos felices. Si uno reniega de su mejor pasado, es muy factible que tenga un mal futuro. Es decir, si yo reniego de los 12 años del kirchnerismo, si digo simplemente que es el pasado, ¿qué futuro voy a tener si yo me alejo de esas cosas? Por otra parte, no sé muy bien por qué le llaman pasado, ¿no? A veces dicen, no, porque Cristina estuvo 8 años más 4 de Néstor, qué sé yo, Merkel hace 17 años que está, Helmut Kohl, el hombre que generó la Unión Europea y que unió a las dos Alemanias, estuvo 14, Mitterrand estuvo 14, Felipe González 16, no sé cuál sería el tema, porque Cristina es el pasado, ¿no? Yo a veces pregunto, ¿y Kicillof es el pasado? No, bueno, es distinto. Entonces es una cuestión de edad, porque si es por edad, Cristina la verdad que es joven. Uno no sabe muy bien, pero el tema es que vos tenés que renegar del pasado. Ahora bien, yo, cuando pienso en ese pasado, me encuentro con que en esos 12 años, según datos de la Unión Industrial, la industria creció un 97%, tuvo el mayor crecimiento de los 200 años de historia de la Argentina. Según la Bolsa de Cereales de Rosario, el campo, que en 2003 tenía 10 millones de hectáreas hipotecadas, la mayor parte por el Banco Nación, no solo pagó esas hipotecas, sino que creció un 102%, y pasó de 59 millones de toneladas a 120 millones de toneladas. Duplicó. El comercio creció un 78%. El sector de turismo creció un 110%. El presupuesto en ciencia, para que todo ese crecimiento se convierta en desarrollo, creció un 186% sobre PBI. Si lo tomás en pesos o en dólares, creció mucho más, porque el PBI crecía mucho. Y enviamos un satélite al espacio, el ARSAT, y fortalecimos el CONICET, y fortalecimos una empresa como el INVAP, que llegó a exportarle a las primeras potencias del mundo. ¿Y por qué yo me alejaría de un pasado así? De un pasado de crecimiento y desarrollo, que a partir de ese crecimiento y desarrollo pudo generar una distribución del ingreso que generó felicidad en el pueblo.
¿Por qué me alejaría de ese fortalecimiento del Mercosur que hizo que Argentina le vendiera a sus socios productos que durante toda la historia le habían comprado a las grandes potencias del mundo? En ese pasado estatizamos YPF y nos quedamos con el 40% de vaca muerta al estatizarlo, que es uno de los mayores reservorios de gas y petróleo del mundo. Y a partir de toda esa creación de riqueza, porque siempre se dice que fue populismo distribuir sin generar riqueza, y hasta ahora solo hablé de generar riqueza, y a partir de ahí mejoramos. Se crearon 6 millones de puestos de laburo. ¿Se acuerdan que el desempleo era 30%? 5 millones de esos eran blancos. Y el sueldo subía todos los años por arriba de la inflación. Y en 2003 solamente el 50% de los mayores tenían jubilación, pero en 2015 el 98% tenían jubilación. Y tenían 2 aumentos anuales. Subía más que la inflación. ¿Y los pibes? ¿Y los pibes? Había quedado entre un 5 y un 7% de desempleados, según quien lo medía. El que más mide, los privados decían un 7%. Y había una cantidad que todavía estaba en negro. Entonces se dijo, a ver, saquemos todo el plan jefes y jefas, todo eso que manejan los punteros, y que haya un derecho universal, que la gente vaya y que por el solo hecho de ser argentino reciba unos mangos. Y entonces los hijos de los que estaban en negro o de los trabajadores que en ese momento no tenían empleo tuvieron la asignación universal por hijo, que es lo mismo que la asignación familiar que recibe el trabajador en blanco. Y los pibes, por primera vez en un sistema capitalista de verdad, ya que les gusta, tuvieron una computadora, los pibes pobres, al igual que los pibes ricos, para igualar la oportunidad. Entonces vos ibas al colegio y tenías una computadora. Y se abrieron universidades en lugares en los que nunca había habido una universidad. Y cientos de miles de chicos fueron la primera generación en ir a una universidad. Y había un plan Progresar para darles una mano, para comprar las fotocopias, para viajar. Y no había argentinos que se murieran porque no tenían un medicamento, porque había un plan Remediar. Y nuestros mayores tenían 10 remedios con un descuento del 100% para enfermedades crónicas. Y si querías comprar una casita, el ANSES invertía la plata de los jubilados en que vos puedas comprarte una casa con el plan Procrear. Y entonces el ANSES con la plata de los jubilados generaba laburo y a la vez ese laburante aportaba y hacías un círculo virtuoso. Y tenías una casa con el Procrear y no una estafa con el crédito UBA. Y tenías tarifas pagables. En parte porque las empresas no robaban como hoy, que son las de mayores ganancias del mundo, y en parte porque el Estado decidía tener un sistema de distribución del ingreso utilizando subsidios a las tarifas. Y mientras hacías todo esto nos desendeudamos y llegamos a uno de los niveles de deuda más bajos de la historia, por lo menos el más bajo de los últimos 70 años. Y nos sacamos de encima al Fondo Monetario Internacional, que vive destruyendo países. Pero además estuvo la ley del peón rural para que dejen de ser esclavos los trabajadores del campo. Y la ley de personal doméstico para que quienes trabajan en las casas de familia dejaran de ser también una especie de esclavo que no tenía ningún derecho, porque la ley no protegía a los trabajadores que hacen trabajos domésticos. Y teníamos fútbol para todos. ¿Y sabes qué? Y hubo juicio y castigo a los genocidas. Y no teníamos presos políticos, y teníamos prensa opositora. ¿Y cómo me voy a olvidar de ese pasado? ¿Qué presente puede tener una persona que no valora ese pasado? ¿A qué futuro puede aspirar para él y para las generaciones que lo siguen si olvida ese pasado por una conveniencia política, por una conveniencia económica o profesional o periodística? Sí, yo podría ir a una televisión de gran audiencia, a una radio de gran audiencia, y podría ganar mucha guita en vez de estar acá pidiendo por favor que nos den una mano para poder investigar
y hacer nuestro trabajo. Pero ese no es el pasado. Eso lo quiero en el futuro. Todo esto lo quiero en el futuro. ¿Y más y mejor? Sí, más y mejor. Pero la base, lo mínimo que quiero es esto. Y esto me lo sacaron. Así que no acepto el consejo de nadie de que no volvamos al pasado. Todo esto que dije lo quiero para el futuro.